Muchas gracias. Eh, Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Un día más de clases y con este día vamos a continuar con el capítulo correspondiente al capítulo 4 de la sección 4.2 de las propiedades de la división. Muy bien, vamos a hacer un recordatorio del día viernes que vimos este tema sobre el algoritmo de la división. Recordemos que si una función p de x y d de x son funciones polinomiales con d de x distinto que cero, tiene que ser distinto que cero como les mencionaba el día viernes, porque el d de x viene siendo el divisor en la función, en la división que vamos a realizar, o en otras palabras va a ser el denominador. Entonces existen polinomiales únicos de q de x y r de x, donde r de x es 0 o de grado menor al grado de d de x. De modo que, y tenemos la estructura de la función de cómo quedaría con el algoritmo de la división, p de x es igual a d de x por q de x sumándole r de x, donde p de x es el dividendo, el d de x es el divisor, el q de x es el cociente y el r de x es el residuo. Prácticamente quiere decir que la función p de x va a estar estructurada de la multiplicación del divisor por el cociente sumándole el residuo. Las funciones polinomiales p de x y d de x se denominan dividendo y divisor, respectivamente, o sea, según el orden que corresponde. Y q de x es el cociente y el r de x es el residuo, como se muestra en el algoritmo de la división. Entonces, de manera de repaso, ya que el día viernes vimos este tema con un ejercicio, entonces vamos a tomar un ejercicio de la sección 4.2 correspondiente a este tema y que nos menciona que dentro de la lista de los ejercicios del 1 al 8 encuentre el cociente y el residuo si f de x se divide entre el p de x. En este caso, dado que nos dan de dos funciones con distinta terminología como nos lo dan en el algoritmo, pero no significa que nosotros no podamos realizar esa división. El punto 1, nosotros tenemos dos opciones para realizar este paso de este tema de las propiedades de la división. Lo podemos hacer con dos tipos de divisiones, la división larga y la división sintética, como el profesor antes de comenzar el tema nos enseñó con un ejercicio. Pero en este ejercicio, dado de que venimos introduciendo el tema y dado de que ya lo hemos explicado el día viernes, lo vamos a hacer por la división larga. En correspondientes tanto en ejercicios o en el tipo de examen se les va a especificar qué tipo de división van a realizar, y cuando no se especifique le da la opción al estudiante que lo puede realizar dentro de las dos tipos de las divisiones. Pero en este caso lo vamos a resolver con el método de la división larga. Bien, y el ejercicio nos menciona que f de x es igual a 2x a la 4 menos 3x al cubo menos menos x al cubo menos 3x al cuadrado más 7x menos 12. Dado también que el p de x es igual a x cuadrada menos 3. Este resultado nos conviene hacerlo por la división larga, dado de que esta función p de x tiene de grado 2. Entonces nos va a ser con más comodidad hacerlo con la división larga. Bien, entonces, dado también el algoritmo, nosotros podemos resolver este ejercicio de la siguiente forma y le vamos a dar solución. Bien, entonces le vamos a dar solución. Recordemos que para realizar la división
en este caso vamos a escribir el divisor, que el divisor sería este P de X que tenemos por aquí. En este caso tenemos que es X cuadrada menos 3. Entonces tenemos X cuadrada menos 3. Y lo voy a hacer mejor porque se mira bien rara esa X cuadrada. X cuadrada menos 3. Luego entre, o la división, 2x a la 4 menos x a la 3 menos 3x cuadrada más 7x menos 12. Bien, partiendo aquí algo muy interesante, luego vamos a trazar la línea. Tenemos por aquí, vamos a trazar la línea para tener una referencia correcta. Vamos a trazar la línea por aquí. Partiendo de eso, jóvenes, recordemos, como se los mencionaba el día viernes, que nosotros tenemos que ver que la función que nos dan, que es correspondiente al dividendo, tenga la forma canónica, dado que los coeficientes y los términos que tenga ese orden de ir disminuyendo como la forma canónica. En este caso, podemos ver que la función tiene todo. Está el grado 4, el grado 3, el grado 2, el grado 1 y el grado 0, que en este caso sería la constante, lo tiene. En el momento de que una función no tenga uno de esos términos, entonces se le va a sumar un 0 acompañado con ese término que tenga el exponente que haga falta. En este caso, supongamos que x al cubo no esté, entonces nosotros le vamos a sumar más 0x al cubo. Pero como tenemos en el ejercicio, podemos ver de que poseemos y que está estructurada tal la función que tienen todos los coeficientes que acompañan con sus exponentes correctamente. Entonces, para ello, entonces nosotros tenemos que realizar la división, dado de que tenemos que buscar una expresión en la cual que multiplicado por x al cuadrado nos dé x a la 2, partiendo de ahí, porque ese es el término primero que vamos a resolver y luego de eso vamos a darlos, a resolver todo lo que es el procedimiento que tenemos por aquí de la función. Para ello, entonces, vamos a realizar x a la 2, x a la 2. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos este 2x a la 2 multiplicado. Recuerden, ¿verdad? Que nosotros tenemos que realizar esa multiplicación de este término que hemos colocado para este y para este también. Bien. Y como les mencionaba, el día viernes, nosotros, bueno, de la forma en que yo aprendí este tema es que al multiplicar esa expresión nos da el valor correcto, pero después nosotros lo que hacemos es un cambio de signo para poder realizarlo. Entonces, este 2x al cuadrado por x al cuadrado nos da como respuesta 2x a la 4. Pero como les dije, ya cuando hacemos esta multiplicación, yo cuando estaba en la universidad lo que hacía era esto, este x. Entonces yo decía, bueno, este x multiplicado por esto. Y ya lo vamos a ver cómo lo realizamos para que ustedes vean el procedimiento que hacemos. Luego, hacemos este 2x al cuadrado por negativo 3 y nos da como respuesta un valor que va elevado al cuadrado. Por lo tanto, yo tengo que dejar ese espacio que está elevado al cubo porque no me va a dar como respuesta ningún valor al cubo. Entonces dejamos el espacio porque yo tengo que llevar el orden con las expresiones con sus potencias iguales. Entonces en este caso me quedaría como respuesta negativo 6x al cuadrado. Entonces, como les mencionaba el día viernes, tenemos este signo, pero este signo lo que me va a servir a mí, bueno, trazamos la línea.
Entonces, el objetivo de ese signo que nosotros tenemos por ahí va a ser que me va a cambiar los signos de la expresión que ha quedado ahí. En este caso, si este es positivo, y lo voy a borrar por acá, entonces si este es positivo, me va a quedar negativo. Y si este es negativo, me va a quedar positivo. Bien. Entonces, ese es el objetivo de la resta. Recuerden con el ejemplo que yo les di. Supongamos que yo estoy dividiendo 10 entre 2. Ya sabemos que obviamente que esto lo podemos hacer de un solo, pero es un ejemplo que nosotros decimos 2 por 5 es 10 y hacemos este es menos y esto va a quedar 0. Entonces, pero ese signo lo vamos a utilizar con esta expresión en esta división larga. Pero lo que hicimos aquí fue cambiar el signo. Entonces, este valor se elimina, este negativo 2 con esto, dado que son términos iguales pero con diferentes signos, entonces se elimina y me va a quedar como respuesta bajo el valor, la expresión x al cubo y realizo esta expresión. En este caso me va a quedar como positivo 3x al cuadrado. Y aquí voy a bajar ese 7x. Bien. Ahora, el siguiente paso va a ser buscar ese número que multiplicado por x al cuadrado me dé como x negativo x a la 3. Entonces, venimos y vamos a multiplicarlo por un x, porque al multiplicar eso me va a quedar como negativo. Dado que también realizamos este signo por aquí, entonces tenemos que va a ser negativo x a la 3. Luego dejamos el espacio de 3x al cuadrado porque al multiplicar negativo x por negativo 3 me va a dar como respuesta positivo 3x. Y dejo el espacio. Luego, como tengo ese signo, lo que me permite a mí ese signo es cambiar el signo a toda la expresión que nosotros tenemos por ahí. Entonces voy a borrar el signo Sí, que... Dígame, disculpe, ¿puede explicar ese paso? ¿cuál? Este paso que yo le digo que es menos, aquí, ¿verdad? Ajá, ujú, sí, Este. Bien, recordemos que este paso de este menos que tenemos nosotros por aquí, porque al momento de realizar la división, nosotros lo que hacemos es restar los términos, ¿verdad? La naturaleza de la división es esto. Entonces, este menos que nosotros tenemos por aquí me va a servir a mí para cambiar el signo a toda la expresión que nosotros tenemos por aquí, a todo lo que tenemos aquí, a lo que hemos encontrado al multiplicar el término por el divisor. Entonces, este menos lo que hace es alterar el signo a la multiplicación que hemos encontrado del valor que está en el cociente multiplicada por el divisor. Sí, y nos sale mejor multiplicarlo por positivo X, o sea, de una sola vez. Multiplicarlo por positivo X. Ajá. Si hago esto, usted dice multiplicarlo por positivo X aquí, Una par- así. Y ahí me quedaría X a la ah, 3. Sí, por ajá, eso le digo, positivo. eso puede ser una opción que le va a permitir. Entonces, como le digo, yo le explico de una forma y este tema, eso es lo que va a tener. Lo que va a suceder que en el cociente va a tener una alteración de signos. Los signos van a ser distintos. Sí, serían distintos porque el primer término sería menos 2x al cuadrado. Exactamente. Y este ya sería positivo X y así sucesivamente. Ajá. Entonces, yo le explico de una forma, pero si usted al momento de realizarla de la forma que usted considere que es correcta y después hacemos la comprobación y si el resultado es correcto, entonces eso no nos va a limitar a que nosotros no podamos realizar esta expresión de esta forma. Como le digo, esto Listo. lo... Dígame, Sí, porque dígame. como le explica a usted, prácticamente digamos que ese negativo es que sabemos que como es división, es una Ajá, resta.
Y como es una Exactamente. resta, pues le va a cambiar el signo. Exacto. A eso es que vamos a hacer. Ese es el objetivo de ese negativo que tenemos por ahí. Entonces, como yo estoy utilizando de esta expresión y también le vamos a pedir al estudiante que nos enseñe también de esa forma, porque esto es lo bonito que tienen las matemáticas, realizar los procedimientos de diferentes formas y después vamos a hacer la comprobación para ver si realmente lo que nos da es correcto. Entonces, tenemos ese signo y ese signo lo que me va a servir a mí, como mencionaba el compañero, lo que me sirve a mí es cambiar, porque ya sabemos que la naturaleza de la división es restar esos términos. Entonces, aquí me va a quedar positivo y recordemos que esto va a ser negativo. ¿Verdad? Entonces, esto se queda eliminado y yo voy a bajar la expresión que tenemos nosotros por aquí, este x al cuadrado. Y como este quedó positivo, perdón, aquí quedó negativo. Recordemos, ¿verdad? Que queda la multiplicación positivo y al cambiarlo va a quedar negativo. Y aquí me va a quedar como respuesta 4x y bajo el negativo 12. Ahora voy a buscar un número que multiplicado por esa expresión elimine o cancele este x a la 3. Entonces es la multiplicar ese por positivo 3. Recordemos que queda ese negativo por aquí y me va a quedar x al cuadrado y luego me va a quedar por negativo 9. Entonces trazo línea por aquí y recordemos también que este procedimiento lo que hace es cambiar el signo. Yo recuerdo cuando mi profesora lo que hacía, Luis, de un solo, cambie el signo y no coloque ese negativo. Entonces era cambiar este signo. Ya sabíamos que era positivo, entonces teníamos que multiplicarlo por ese negativo. Entonces aquí quedaría como negativo y este me quedaría como positivo. Entonces hago la operación, este término se me cancela, dado que son términos iguales con signos diferentes, y me va a quedar la expresión 4x con negativo 3. ¿Bien? Entonces ya aquí ya no puedo seguir realizando operaciones y entonces cierro que este resultado que nosotros tenemos por aquí, que nosotros lo tenemos por acá, esto sería ¿quién? ¿Quién sería esto? Nuestro residuo. Sería el residuo, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro residuo, porque miren lo que, como le puse el punto, bueno, este sería nuestro residuo. Lo voy a escribir mejor por aquí. Sería nuestro residuo, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos por acá, este valor que nosotros tenemos por acá, ¿quién sería? El cociente. Muy bien, ¿y el ejercicio qué es lo que me pedía? Encontrar el residuo con el cociente, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tenemos el residuo y el cociente. Ahora, vamos a expresar esa división dado el algoritmo de la división. O sea, el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente sumándole el residuo. ¿Verdad? Entonces nos queda por acá. P de X, en este caso sería la función que está dada. Lo voy a escribir por aquí para que no nos vayamos. P de X es igual a D de X multiplicado por Q de X sumándole R de X.
¿verdad? P de X en este caso no es este valor que nosotros tenemos aquí. Vean, esto tenemos que tener algo bien en claro a la hora que vamos a realizar. Ese P de X significa el dividendo y en este caso sería toda la función de f de X. Y lo escribimos por aquí. El P de X sería entonces el 2x a la 4 menos x a la 3 menos 3x a la 2 más 7x menos 12. Esto es igual a d de x. ¿Quién es d de x? O sea, el divisor, en este caso sería x al cuadrado menos 3. Luego ¿por quién? Por el q de x, que sería el cociente. Sería el 2x al cuadrado menos x más 3. ¿Y a quién le voy a sumar? Bueno, le voy a sumar el residuo. En este caso el residuo es 4x menos 3. Bien, y esta sería mi respuesta que tengo por aquí. Vean que todavía no me reconoce la forma porque siempre me hago esa pancita. Pero ahí queda. Nos quedaría de esa expresión. ¿Y cómo comprobamos nosotros esto, jóvenes? Bueno, por la propiedad, dado de que aquí hay una multiplicación, entonces yo hago por la propiedad de la multiplicación, de la distribución, perdón, de la multiplicación, este x cuadrada va a multiplicar por todos estos términos y luego esto y hago la suma de esto, me va a dar como respuesta esto que tengo aquí, o sea, el p de x. Todo esto está expresado, esta multiplicación más la suma de esto me va a dar este valor que está aquí. Si no coincide ese valor o no es igual, entonces un paso he hecho mal. Sí, dale. ¿Da verdad? Sí, ya lo compré. Exactamente. Entonces, el procedimiento, cuando usted realiza, por ejemplo, el estudiante me dijo, pero Lick, ¿por qué no vamos cambiando el signo aquí? Si esto cambia el signo, entonces el residuo va a ser diferente. Entonces, compruebo yo eso. Con el signo que está ahí distinto, el residuo va a tener otro signo diferente también. Lo multiplico por el divisor. Y si ese procedimiento es igual, entonces el procedimiento que hemos realizado es correcto. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Jóvenes? Profesor Luigi, Dígame. no sé si hay otro ejercicio donde vamos a tener que dividir y si me permite que yo lo explique también. Está bien. Voy a intentar hacer un ejemplo con los estudiantes. Vean, vamos a aclarar primero a la clase de que el tema de dividir polinomios no es de álgebra 2, ¿verdad? Sino que dividimos polinomios en álgebra 1 Uno. o incluso matemáticas. Matemática, exactamente. Lo que hacemos en este curso es que ahora vamos a dividir funciones de forma analítica. Ya ve que también se puede de forma gráfica, por eso es que hago el comentario. Exactamente. Entonces, lo nuevo acá es que nos va a quedar siempre, y ahí le pido a usted que agregue antes de 2x a la 4 el p de x, ¿verdad? Para que sepamos siempre que estamos Sí. trabajando con expresiones funcionales, es decir, con funciones polinomiales en este caso. No sé si quiere que yo ilustre este mismo o si tiene el siguiente ejercicio para que lo hagamos. Ahora, la idea es que los estudiantes en función de esta explicación y la otra, porque a veces no es con un solo ejercicio que se entiende, sino que también van a ver después de una, dos, tres otras explicaciones, ellos podrían decirnos si realmente van bien. ¿Entendieron? Entonces, yo le pediría, no sé si, Sí. o mejor dicho, los estudiantes prefieren que explique este ejercicio u otro que el profesor ya tiene dentro de su planificación. Otro link. Otro, muy bien, entonces, Muy bien. Entonces, vea, quiero que, para que así introducirlo, y sería mucho mejor, profesor, porque dado de que el otro tema dentro, o sea, el subtema dentro de este mismo tema que tenemos por aquí, este es el ejercicio número 2, lo tenemos por aquí.
pero este es hallando el teorema del residuo. Pero quiero que explique este ejercicio a su manera, a su explicación, y luego lo vamos a comprobar utilizando el teorema del residuo, que también lo tenemos por aquí, que es la definición. Esta la expuse el día viernes. Entonces, para que ellos vean, utilizando la división a la explicación suya y luego vamos a comprobarlo por el teorema del residuo. No sé si le parece. Sí, adelante, claro. Bien, entonces ahí está el ejercicio, profesor. Bueno, antes de que lo quite, intentar explicar un poco qué significa el teorema. El teorema lo que dice es que, por ejemplo, fíjense, si la función polinomial p de x se divide entre x menos c, entonces el valor, entonces el residuo es el valor p de c. Entonces, en este caso, obviamente, c es el que nos están dando como c igual a 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Vamos a intentar realizar esa división larga y ver, por ejemplo, cómo funciona el teorema. Lo que voy a hacer ahorita, profesor, bueno, para saber el procedimiento que hacemos, es que deja de compartir y yo entro a la pizarra, ¿verdad? Sí, solo me avisa cuando ya tenga el ejercicio. Es que de hecho voy a, si quiere ya, porque voy a presentar otra cosa antes de eso. Veamos eso. Aquí está el ejercicio que el profesor presentó. Yo lo estaba realizando durante él lo estaba explicando también. La idea es, y algunos de ustedes decían que si se restaba y todo eso, y cómo encontrar al 2x a la 4, perdón, el primer término que era 2x a la 2, y ahí está estructurado, se usaron colores. Pero el problema que yo doy como una ilustración es este, fíjense, ¿cómo dividimos nosotros? O sea, dividimos números desde la escuela, ¿de acuerdo? Entonces nos enseñaron a dividir, por ejemplo, el número 12.345. Y lo que hacemos es preguntarnos, por ejemplo, 12 entre 27 no se puede, ¿verdad? Y agregamos, tomamos 3 cifras y ahora decimos 123 entre 27. Y ese número es 4 y algo, ¿verdad? Y lo escribimos ¿dónde? Lo escribimos aquí. Pero en realidad, como es un número que va a tener hasta centenas, entonces por eso lo coloco arriba del 3. Entonces ahora digo, 4 por 27 me da 108. Y lo que hago es después restarlo. Cuando el profesor Luigi lo coloca acá, en realidad lo que está haciendo es como que voy a encerrar algo ahí para que me lleven, no, lo voy a señalar acá. Esto que está aquí, en realidad cuando se le cambia signo, lo que estamos haciendo es restar, ¿de acuerdo? Porque le cambiamos signo solo para sumar después. Entonces usted suma y es lo que está escrito ahí, 2x a la 4 con negativo 2x a la 4. Y luego le cambiamos signo, pero en realidad es como que esto estuviera, vaya, por ejemplo, como que ustedes lo vieran así. Como que aquí hubiese quedado un negativo. Eso es lo que quedaba. Pero como le cambiamos signo mejor, y eso es lo que decimos los profes, cambiémosle signo, para que ustedes lo vean más intuitivo de lo que parece, ¿de acuerdo? Pero lo que está sucediendo en el fondo es eso. En fin, solo quería enseñárselos para que lo tuviesen ahí, pues para... Si necesitan tomar una captura, lo hagan. Ahora bien, profesor Luis, le pido que me dicte el ejercicio, solo la expresión polinomial. Está bien. F de X o P de X. F de X es igual a 3x al cubo menos x cuadrada menos 4. Y nos dan X igual, no, perdón. C es igual a 2. C es igual a 2. Y lo que nos habla el teorema del residuo, nos habla de una función f de x que va a ser dividida por ¿quién? Por una función x menos c. ¿De acuerdo? ¿Y quién es ese x menos c? Pues, ¿cuánto vale c? Entonces vamos a utilizar x menos c, que vendría a ser ¿quién? X menos 2. X menos 2. Y entonces vamos a dividir de la misma forma como el profesor Luigi lo explica ahora, solo que él decía, y es algo que siempre uno debe tener cuidado, ¿no? Que el polinomio debe estar ordenado y completado en forma descendente, que a esto nosotros en matemática le llamamos escrito en su forma canónica, ¿de acuerdo?
Entonces, la función polinomial f de x debería estar escrita como, ¿qué le falta? Término El lineal. término lineal. Entonces, el término lineal lo vamos a escribir por ahí, y fíjense. Y ese le vamos a decir entre, ¿cuánto? X menos 2. X menos 2. Y está por ahí. Y entonces empezamos a preguntarnos, y es como a mí me lo enseñaron, y creo que al profesor Luigi también. Tomamos el primer término de aquí y al primer término de acá, y es lo que yo me pregunto acá. ¿A qué es igual 3x al cubo entre x? ¿Y cuál es la respuesta? 3x al... 3x al lado. 3x a la 2. ¿Y dónde voy a colocar ese 3x a la 2? Arriba del 3x al lado. No, se coloca arriba de... X al cuadrado. X al lado. ¿Saben que este método que ahora estamos haciendo, además de la gente de forma incorrecta llamarle el método nuevo, en realidad es un método que se llama método posicional? ¿Saben por qué? Porque en este único método es donde se conservan los términos cuadráticos sobre los cuadráticos, los lineales sobre los lineales, los cúbicos sobre los cúbicos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso es que ese número, ese término que usted acaba de obtener, lo va a multiplicar por cada uno de los que está ahí. ¿Y cómo quedaría? 3x al cuadrado por x va a quedar 3x al cubo. Pero como nos dio positivo, ¿a qué va a cambiar? A negativo. Y ya entendimos qué significa, lo vamos a cambiar de signo, ¿verdad? Que es la resta, pero que aquí está de forma implícita. Ahora decimos 3x al cuadrado por negativo 2, ¿cuánto nos da? Negativo 6x al cuadrado, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo debo escribir? Positivo. Positivo. Y después paso la raya, que ustedes ya estarán ahí imaginando. Y miren lo que hago a continuación, como ustedes comprenderán, estos términos con este término se cancelan. ¿Y qué nos queda? Usted escribe ya el resto, ¿no? Menos x al cuadrado más 6x al cuadrado, ¿qué queda? 5x al cuadrado. El otro término, si usted quiere, lo baja de esta forma, aunque no creo sea necesario, pero escríbalo ahí. Nada más. Ahora, ¿cuál es la siguiente que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después? Ajá, ¿qué hacemos después, muchachos? Encontrar un Vamos valor a para tomar eliminar a- siempre. Para eliminar Siempre. 5x. Ahora tomamos este con este, fíjense. Y decimos 5x a la 2 dividido por x. ¿Y eso cuánto nos da? 5x. 5x. ¿Dónde escribo ese 5x? Arriba del parte de 0x. x al cuadrado. Exactamente, arriba del 0x. Y ahora empezamos hacemos el mismo procedimiento, volvemos a multiplicar. 5x por x, ¿cuánto queda? 5x al cuadrado, pero le cambio signo. No negativo. Muy bien. Ahora, 5x por negativo 2. Negativo 10x, pero ¿qué Negativo. debo escribir? Positivo. Positivo, 10x. 10x. Pasamos raya, ¿y qué nos queda? Bueno, como ustedes comprenderán también, nuevamente se cancela. ¿Y qué queda? 10x menos 4. Ahora bien, el siguiente sería, de verde, miren, 10x, lo voy a dividir con ese otro número, término que está por ahí. ¿Cuánto queda 10x entre x? 10. 10. Arriba ¿Dónde del escribo el negativo 10? Arriba del negativo 4. Muy bien. Y ahora nuevamente multiplico el 10 por cada uno de los términos del dividendo. Que en este caso, 10 por x, ¿cuánto queda? 10x. Positivo, 10x. Negativo. Y le cambio Pero como signo. le... sí. Negativo. Ujú. Y 10 por negativo 2, negativo Negativo 20. 20. Se cancela el 10x. ¿Y qué queda? Se cancela el 10x y quedaría positivo 16. 16. 16. Muy bien. Ahora fíjense.
Lo que ha explicado el profesor Luigi en el ejercicio anterior, ustedes ya saben los términos de la división, ¿no? Que son, ¿cuáles son, Victoria? El dividendo, el cociente y el residuo. Muy bien. Voy a utilizar, fíjense que hasta utilizo lápices de otro color. Este, de acuerdo al libro, se le nombra así, Q de X, que viene de cociente en inglés, obviamente. Este se le va a llamar residuo. Y a este que está en azul le vamos a llamar Divisor. divisor. Y la expresión que ha dado el profesor Luigi, bueno, la dio él, pero en realidad es Zukoski, ¿verdad? Que nos dice la forma como vamos a organizar esto. Y se dice que el polinomio P de X va a ser igual a ¿qué? Al dividendo, perdón, al divisor por el cociente, y a eso le voy a sumar ¿qué? El residuo. Un residuo. Entonces, ¿cómo va a quedar? X menos 2 por 3x a la 2 más 5x más 10. y a eso le sumo Positivo 16. 16. Y ese, así como está, sería, digamos, el procedimiento hecho si no apareciera la instrucción que el profesor Luis ha dado, ¿verdad? Hasta ahí terminaría el ejercicio. No habría nada más que hacer. Pero lo que dice es que utilicemos el teorema del residuo. ¿Y qué es lo que dice el teorema? ¿Recuerdan lo que decía? Lo que el profesor Luis Que enseñó P en la de clase. X Ujú. se divide entre X menos el valor de C. Ajá, entonces F de C, ¿qué era? F de C era el residuo, ¿recuerdan? Entonces, ¿quién es C en este caso? 16. C es 2. 2. Entonces, evaluemos F de C, que en este caso, ¿cuánto vale C? Vale 2. Hagamos ese cálculo. Y me dicen cuánto le da, por favor. Lo mismo que la función f de x, la original. Ah, no. Si usted evalúa ese 2 ahí, 6, ahí le da. no, Hágalo en la calculadora. 18 menos 4 menos 4. A 16, La muchachos. 16, la 16. Lee. Bien. ¿Y qué es esto? Este 16 era el El residuo. residuo. ¿Entienden el ejercicio? O sea, hacemos la división del x menos c, que en este caso es x menos 2, dividimos y obtuvimos que el residuo fue 16. Pero el teorema de un solo lo que dice es que si c, o sea, nosotros dividimos a la función por ese x menos c, el residuo sencillamente lo encontraríamos evaluando en la función polinomial ese valor de c. ¿Y cuál es ese valor de c? Es 2. ¿Dónde lo evaluamos? En la función polinomial. Obtuvimos el 16. ¿Y quién habíamos dicho que era el 16? Era el residuo. ¿Se entiende? Chile. ¿Dudas? ¿Comentarios? Muchachos. Por ejemplo, Lick, ¿me Sí, escucha? adelante. Por ejemplo, en el Claro. examen viene, pónganle el nombre a cada parte de la división. No hace falta ponerle cociente divisor, sino que así Q de X, P de X. No. Yo dudo mucho que en el examen el profesor Luigi le pregunte cuáles son los términos de la división. Más bien es encuentre el cociente de esta función polinomial, pero en realidad no ahorita no visualizo cómo sería la instrucción. Sin embargo, ¿qué términos vamos a identificar al hacer esta división entre funciones? Solo nos interesan 3. El cociente, el divisor y el residuo. Solo esos 3.
Y luego escribirlo en su forma polinomial, ¿no? Es decir, multiplicar el dx por q de x más r de x. Eso. Bien, entonces, ahora sí, profesor, lo deja usted. Excelente. Bien, bien, jóvenes. Entonces, dado la explicación de que el profesor mencionaba por ahí, en la ilustración que nos mostró en su pizarra, tanto como para encontrar el teorema del residuo, vamos a utilizar otro teorema que nos menciona el libro, que nosotros, el teorema, vamos a ver que el teorema del factor, y nos dice el teorema del factor que C es un cero de P, o sea, de la función P, si y solo si X menos C es un factor de P de X. ¿Qué significa? Que si ustedes realizan la evaluación, en este caso, como nosotros nos muestra en este ejercicio, si f de x, como nos da la función número 13 del ejercicio, nos da como respuesta 0, entonces c es un 0 de la función que nos menciona por ahí. Entonces, para darle respuesta o ejemplificar este teorema que nosotros tenemos por aquí, vamos a darle solución o vamos a resolverlo. Entonces, solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a evaluar, así como realizamos el teorema del residuo, lo vamos a realizar, y si la función al momento de resolverla me da 0, entonces decimos por el teorema del factor que esa función es un factor de f, es un factor de f de x, o sea, de la función. Entonces, por lo tanto, va a ser de la siguiente forma. F de x es igual a ¿quién? A f de c. Y ya nosotros sabemos que c ya tiene un valor, entonces por lo tanto va a ser f de negativo 3. Y esto va a dar como respuesta a ¿qué? A negativo 3 al cubo más negativo 3 al cuadrado menos 2 por negativo 3 más 12. Resolvemos esto y vemos que negativo 3 al cubo, ¿cuánto es? ¿Cómo? Negativo 9. No, negativo Ah, 27. sí. Negativo 27 porque está al cubo. Ahora aquí, positivo 9. Luego, positivo 6. Luego, positivo 12. Todo esto, como son de los mismos signos, lo sumamos, entonces me va a quedar negativo 27. 9 más 6, 15. 15 más 12, positivo 27. 27. Entonces, como me queda negativo 27 más 27, esto va a ser igual a 0. Como respuesta, entonces, por lo tanto, recuerden, vean cómo dice, si y solo si x menos c, ¿verdad? Menos c es un factor de p de x. Por lo tanto, x menos 3, o sea, x más 3 es un factor de f de x. Entiende este teorema del factor, ¿verdad? Que nosotros vamos a evaluar ese valor c que nos menciona y según el teorema, entonces c, o sea, negativo 3, es un 0 de f, en este caso porque la función es f de x, dado que x más 3 es un factor de la función de f de x.
O sea, cuando al momento de evaluar ese punto C o ese valor C me da 0, entonces nosotros decimos de que es un factor de la función dada. O sea, que también, o sea, en pocas palabras, ese negativo 3 es un 0 de la función f de x del ejercicio 13 del libro. Profesor Luigi, solo un comentario, claramente muy bien explicado el procedimiento. Solo me gustaría que la idea de factor a los estudiantes les quede como paréntesis, ¿de acuerdo? La expresión algebraica que va a quedar dentro de un paréntesis. Entonces vamos a decir, por tanto, paréntesis, x menos paréntesis negativo 3, cierra paréntesis. Por favor, no sé si me entiende a lo que me refiero. Ajá. Y luego que quede x más 3 es un factor de f de x. Una pregunta, ¿lo hace como corchete por su lápiz o por qué? Sí, no, sí. Permítanme. Es que debe quedar de esa forma para que ellos también lo escriban así. Entonces, siempre que hablamos de factores, muchachos, hablamos de ese paréntesis, porque ¿qué es un factor? Por ejemplo, usted dice, a 6 lo divide 3 y 2, porque yo sé que los factores de 6 son 2 y 3. 2 por 3 nos da 6. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, de que c igual a negativo 3 es un 0 del polinomio dado ahí, porque al evaluarlo nos dio 0. Pero otra forma de decir que x menos sc es factor, es decir, que x menos negativo 3, entre paréntesis, se convierte en x más 3. En otras palabras, cuando el residuo nos da 0, nosotros decimos que el factor x más 3 divide de manera exacta ¿a qué polinomio? Al polinomio dado, que en este caso es x al cubo más x al cuadrado menos 2x más 12. ¿De acuerdo? Solamente, profesor. Está bien. Bien, entonces, jóvenes, ¿está claro? ¿Está claro los temas que hemos visto? Excelente. Muy bien. Porque el otro tema que nosotros vamos a ver, y por factor tiempo también, dado de que estamos hablando del factor, pero aquí va a ser un factor tiempo, nosotros vamos a resolver este ejercicio de la tarea que les va a corresponder a ustedes y les va a quedar de tarea también. Que nosotros vamos a utilizar la división sintética para hallar el cociente y el residuo si el primer polinomio se divide entre el segundo polinomio. O sea, en este caso, este polinomio que nosotros tenemos por aquí, el ejercicio lo dice así, pero recordemos que es una función, pero el libro nos habla de polinomio. Pero nosotros podemos decir, podemos mencionar por aquí, que, por ejemplo, en este caso, este f de x es igual a este polinomio que tenemos por aquí, y a este le podemos llamar un d de x. ¿Verdad? Es igual a este que tenemos por aquí, para convertirlo en función. El libro nos habla de polinomios, pero como el profesor nos mencionaba de que ustedes ya en álgebra 1 y posiblemente en matemática ya han resuelto divisiones de polinomios, entonces lo vamos a hacer como función. ¿Sí? Recordando de que f de x va a ser esa función que tenemos por ahí y lo vamos a hacer. Dado de que no queda tiempo, entonces lo resuelve, mañana lo discutimos, si hay dudas, mañana vamos a resolver. ¿Muy bien? Porque solo hace faltan 2 minutos. Entonces, para mañana, eso va a ser la introducción a la clase. Resuelven el ejercicio en su cuaderno, lo mandan al grupo, lo exponemos en clase y vamos aclarando dudas de este tema que tenemos por aquí. ¿Bien? Sí, cuando el profesor Luigi dice exponemos, muchachos, no les dice que van a hacer una exposición, ¿de acuerdo? Sino que las ideas suyas van a ser expuestas acá. Es para que no se malentienda porque... sí, no van a hacer una exposición en sí que se van a preparar con diapositivas, no. Sino que vamos a dar nuestras ideas. Incluso así como se hizo en la clase, creo que fue la del jueves, profesor, donde mandaron fotos a algunos de los estudiantes y pues comentar pues esas ideas que se les están ocurriendo. Y esa es la idea básicamente, muchachos.
Bien, entonces, jóvenes, así quedamos. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Y no hay nada más que agregar. Solamente que el día de mañana nos acompañen en su clase. Muchas gracias. Y descansa entonces. Buenas noches. Buenas noches. Que estén muy Buenas bien, noches. muchachos. Vemos. Buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones igual.